Buenas noches, bienvenidos al módulo Técnicas de Entrevista. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy hablaremos de la lección número 6 que titula Preparación de la entrevista y contexto de la entrevista. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en este tiempo estamos agradecidos por tu amor y misericordia, sin la cual no estaríamos en este lugar. Agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder compartir de tu palabra y del conocimiento que tú nos prestas día con día, Señor. Ayúdanos en este tiempo también, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hablemos de la preparación de la entrevista y el contexto de la entrevista. Continuemos con la lección. Tomemos en cuenta dentro de la aplicación de la entrevista los objetivos. El mismo hecho de aplicar una entrevista es muy importante, puesto que yo puedo descubrir si es que se han cumplido los objetivos que yo ya me preestablecido antes de la aplicación o no. Dentro de estos objetivos nosotros encontramos los objetivos generales de mi investigación, los específicos. Cada uno de estos deben ser comprobables a la hora de la investigación o de la emisión de los resultados. También, para la aplicación de la entrevista en un entorno, no lo debo hacer simplemente al azar o pensando la facilidad de la aplicación en mi entrevista, sino también debo empezar a utilizar la muestra como una técnica de recolección. Veamos que la muestra o el muestreo me va a ayudar a determinar el tamaño de la población a la cual yo le voy a aplicar la entrevista en específico. Muy bien. Hablemos primero de la muestra, para entender mucho mejor dónde será aplicado cada uno de los instrumentos diseñados por cada uno de ustedes. La muestra es un número reducido de actores tomados de una población. En el presente gráfico, nosotros vamos a hacer la diferencia entre población y muestra. La población es la totalidad o una cantidad más grande para mi investigación. Podemos poner, por ejemplo, la ciudad de La Paz como población o universo de investigación, y mi muestra será un número reducido tomado según a ciertas reglas para la selección de estas personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi población en general son todas las iglesias bautistas de la ciudad de La Paz, pero mi muestra será aplicada a una iglesia bautista en el distrito 3 de la ciudad del Alto, y solamente hay una, entonces en esa sola iglesia se va a aplicar mi entrevista. Entonces esa es la diferencia entre población y muestra. La población es el conjunto de actores, personas, organizaciones, países que comparten algunas características. Estudiamos la muestra debido a la imposibilidad de estudiar toda una población. ¿Para qué es importante tomar una muestra? Veamos, por ejemplo, la muestra representativa. Puede ser el 50%. Cuando yo hablo de representativa, puedo irme a un criterio equitativo entre hombres y mujeres. O podemos tomar la edad también como otro criterio equitativo entre hombres y mujeres. Mujeres y hombres mayores a 65 años. Entonces, en mi iglesia bautista yo tengo 3 adultos mayores varones y 3 hermanas mayores de la misma edad, así que estas 6 personas me van a ayudar con la aplicación de mi entrevista. Solamente un ejemplo. Tenemos varios tipos de muestreos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los no aleatorios. Solamente
en forma de repaso para que ustedes puedan realizar su posible investigación debido a los trabajos que asignaremos durante esta semana. El muestreo no aleatorio. Tenemos solamente 3 ejemplos en esta lección. Uno podemos tomar en cuenta por conveniencia o accidental. El investigador elige aquellos actores que están a su alrededor y disponibles, por ejemplo, encontrar en una calle a los transeúntes, como ustedes realizaron la semana pasada, el día sábado en la clase, para mostrar algunas características de cada una de las iglesias que presentaba un problema en general. La intencional o de juicio. El investigador selecciona los casos siguiendo su criterio, o el de expertos, por ejemplo, encuestar a personas claves siguiendo un juicio a expertos. O bola de nieve. Entonces, esto quiere decir el actor entrevistado pone en contacto al investigador con otros posibles actores a entrevistar. Útil para investigar en poblaciones clandestinas o de difícil acceso. Luego tenemos otros. El aleatorio. Dentro del aleatorio nosotros tenemos al azar. Selecciona los actores de una población que deben tener las mismas posibilidades de ser elegidos. Aleatorio simple se realiza en un sorteo. El aleatorio sistemático se toma una lista enumerada de la población y se va saltando. Luego tenemos el aleatorio estratificado. Se necesita también un listado de la población, pero esto se realiza a sorteo. Entonces retornamos. Ya sabiendo la importancia del concepto de problema, nuevamente vuelvo a poner énfasis en este punto. Si es un obstáculo para llegar a donde yo deseo, es por eso que debe diseñarse de una forma explícita, simple, completa y breve. Si yo utilizo algo que sea implícito, algo que posiblemente se encuentre o no, sea complejo, esté con una información incompleta, algo que yo desconozco, y no sea breve, entonces más me voy a tardar en poder responder al problema que yo estoy planteando en mi investigación. Por esta razón debemos identificar con claridad el problema que nosotros estamos encontrando en nuestro medio. Se debe tener claridad conceptual de lo que es un problema en la realidad. Esto nos está sirviendo para poder desarrollar el trabajo grupal, el cual será detallado al final de esta lección. En este cuadro nosotros tenemos a nuestro grupo, al grupo 1, que ya tiene una interrogante. En base a esta lección se le está dando prácticamente una tarea, que es encontrar un problema en el medio en el cual ellos desempeñan sus funciones como líderes pastorales. Ustedes van a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el problema en común en todas sus iglesias o en el medio en el cual ustedes desempeñan la labor de liderazgo? Desarrollarán por consecuente un objetivo, aplicarán las herramientas necesarias para encontrar las respuestas, las soluciones al problema, y podemos tener la emisión de los resultados que posiblemente sean favorables a la investigación que se está haciendo. Hablemos de un problema muy frecuente dentro de nuestras iglesias, el perdón. Según el diccionario, vemos al concepto de perdón, que significa disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar por un castigo o restitución. Esto es lo que se espera del perdón en el mundo. Otra versión nos dice acción de perdonar, remisión de la pena, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Eso también es para el mundo perdonar.
pero según el diccionario bíblico encontramos 4 palabras, 3 en hebreo y 2 en griego, que nos ayudarán a entender mucho mejor el concepto de perdón. Del hebreo, nasa, que significa levantar o quitar la culpa. Salah, y la otra palabra es kafar, que significa cubrir, ocultar la idea, de expiar. Entonces, esto nos da una idea de expiar culpas. Perdón, se va. Del griego encontramos 2, harizomai, que significa dar con gracia, como un favor, remitir, perdonar, y afimi, soltar, enviar y cancelar. Veamos la diferencia entre ambos. Que el que perdona la ofensa cultiva amor. El que insiste con la ofensa divide a los amigos. Esto en Proverbios 17:9. Acabamos de hablar del perdón. Ahora veamos un poco más profundo este tema del perdón y por qué en la iglesia se debería de practicar. Todos los hombres pecaron, y esto lo sabemos según el libro de Romanos 3:23, y están condenados a la muerte eterna. Romanos 3:26. A menos que se arrepientan, Lucas 13, del 3 al 5, y Hechos 3:19, con ello obtener el perdón. A menos de que ellos se arrepientan, solo así encontrarán el perdón. Primera Juan 1:9, con lo que se restaurará a una relación correcta con él. Romanos 5:1. De esta forma podemos entender por qué nosotros debemos de perdonar. Y es porque nos dice que nosotros ya estábamos condenados a muerte eterna por habernos perdonados. Hasta este punto hemos observado la importancia de la elaboración de un objetivo de investigación, la importancia de la selección de muestra y por qué es importante cada uno de estos a la hora de la aplicación de la entrevista. Por lo cual, nosotros, ya identificando el problema, que es la práctica del perdón o la ausencia de la práctica del perdón, tendremos como consecuencia que el hecho de no perdonar nos mantiene enfermos físicamente y de mal humor. Esta simplemente es una idea. Conozcamos los tipos de preguntas con las cuales serán elaboradas nuestras entrevistas. Preguntas sobre los hechos. Aquellos que proporcionan información básica, por ejemplo, edad, nivel de preparación, ocupación. Preguntas sobre creencias. Cuando no son hechos objetivos, sino que se cree que se opina sobre ciertos hechos. ¿Cuál es su cualidad más importante? ¿Cuán importante cree usted que es terminar una carrera profesional? Entre otros. Preguntas sobre los sentimientos, destinada a conocer la reacción emocional de la persona. ¿Usted es feliz? ¿Se siente deprimido? Preguntas sobre estándares de acción, aquellas que tienen la finalidad de conocer la definición individual de una conducta apropiada. ¿Cómo reacciona usted ante un delito? Preguntas de opinión. ¿Qué opina usted? Eso para saber el punto de vista de una persona. Continuemos con las preguntas de opinión. Hace un momento mencionado, son aquellas que la respuesta en sí es menos importante que su significado profundo, considerada como un indicio de un hecho u opinión que el individuo interrogado no quiere revelar directamente. Para estas preguntas se emplean para comparar una respuesta con la otra en el mismo cuestionario, las cuales miden la integración social. Una de las preguntas utilizadas es cómo es su relación con sus vecinos. Cada una de estas respuestas es analizada, comparada con las anteriores respuestas y también es medida en base a la reacción con la cual está respondiendo cada una de estas. Luego podemos encontrar las preguntas de alternativa fija de respuestas entre sí y no, o las preguntas de alternativas abiertas entre varias, para que las pueda argumentar.